Mi esposa me dejó por alguien mejor. 6 meses después, me rogó volver. Ya era demasiado tarde. Nunca pensé que esa noche, al llegar a casa con una botella de vino y la comida que más le gustaba, todo mi mundo se vendría abajo. Literalmente. Aún recuerdo sus palabras, frías, directas, casi como si las hubiera ensayado. Lo nuestro ya no funciona. No eres tú. Es que, conocí a alguien más. ¿Alguien mejor? Eso dijo. Alguien que la entendía, que la escuchaba, que la hacía sentir viva, como si yo hubiera sido una sombra en su vida todos estos años. Yo, que trabajaba horas extras para que no le faltara nada, que estuve con ella en los momentos más duros, que vendí mi moto para ayudarla a pagar la cirugía de su madre. Me dejó esa noche. Se fue con una maleta pequeña y el corazón frío. Y yo me quedé ahí, sentado en el sofá, con la comida aún caliente y el vino sin abrir. Vi cómo cerraba la puerta sin mirar atrás. No lloré. No esa noche. Pero al día siguiente, me derrumbé. Perdí el apetito, el sueño, las ganas. Me obsesioné por saber quién era ese alguien mejor. Y lo descubrí, claro que sí. Era un tipo de gimnasio, influencer de medio pelo, que subía fotos sin camiseta cada 3 horas y escribía frases como el éxito no se busca, se atrae. El clásico vendehumo. Pero tenía lo que yo no tenía, tiempo para hacerle sentir especial. Y aparentemente, eso bastó. Suscríbete si quieres saber cómo va a terminar la historia, porque esto no acaba aquí. Los primeros meses fueron un infierno. Me torturaba imaginándolos juntos. A ella riéndose de mis defectos, a él burlándose de cómo vestía, de mis horarios, de lo aburrido que debí parecer. Pero algo cambió a los 3 meses. Una noche, mientras caminaba por el centro para despejar la cabeza, me crucé con ellos. Y lo que vi, no era lo que esperaba. Ella tenía ojeras, había perdido peso, y su sonrisa no estaba. Él caminaba 2 pasos por delante, sin esperarla, hablando por teléfono. Ella iba detrás, cabizbaja. Y en ese momento, sentía algo extraño. No alegría. No venganza. Lástima. Porque por primera vez entendí algo, no me había dejado por alguien mejor. Me había dejado por una ilusión. Después de verlos esa noche, me quedé paralizado. Ella me vio, y en ese instante, su rostro cambió. No fue sorpresa. Fue vergüenza. Y por un segundo, nuestras miradas se cruzaron como si el tiempo se detuviera. Yo no dije nada. Solo seguí caminando. Pero por dentro, algo se desbloqueó. Esa misma noche, volví a casa, abrí el portátil y me dije, basta de hundirme. Empecé a salir más, retomé el gimnasio que había abandonado hacía años, contacté a viejos amigos, incluso fui a terapia. No para olvidarla, sino para entenderme. Porque por mucho que me doliera, me di cuenta de que había partes de mí que también necesitaban arreglarse. Pasaron las semanas. Yo iba mejorando, y ella iba cayendo. Me enteré por amigos en común que las cosas no iban bien. Que ese alguien mejor resultó ser celoso, controlador y que ya no quería una relación seria. Ella había dejado todo por él, y él, ahora, le decía que necesitaba espacio. Una tarde, mientras salía del trabajo, recibí un mensaje. Era ella. Hola, ¿puedo llamarte un momento? Solo quiero hablar. No respondí. Esperé un día. 2. Y entonces, llegó la llamada. No voy a molestarte, te lo juro, solo quiero verte un rato. Por favor. Nos vimos en un parque. El mismo parque donde me pidió ser su novio hace años. Cuando la vi sentada ahí, supe que ya nada era igual. Vestía como antes, pero sus ojos no brillaban. Y su voz temblaba. Me equivoqué. Pensé que él era distinto, que me haría feliz. Pero me destruyó. Tú siempre estuviste para mí. Nunca debí haberte dejado. Ahí lo dijo. Me rogó volver. Y yo, respiré profundo. ¿Y ahora qué? Después de todo, ¿esperas que vuelva contigo como si nada? Ella bajó la mirada. No dijo nada. Y en ese silencio, comprendí todo. Comenta, eso le pasa por no valorar lo que tenías si no quieres que te pase algo así. Ya es demasiado tarde, le dije. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no me moví, porque no era mi deber consolarla esta vez. Yo me estaba reconstruyendo, y no pensaba retroceder. Ella lloraba, en silencio, como si cada lágrima fuera el eco de todas las decisiones mal tomadas. Yo la miraba, pero ya no con el corazón destrozado, sino con la claridad de alguien que entendió su valor demasiado tarde para ella. No sabes lo mal que lo he pasado, susurró. Pensé que él me quería, pero solo me usó. Me hablaba bonito al principio, pero luego, cambió. Me aisló, me hizo sentir culpable por todo.
Me gritaba por cosas pequeñas, y cuando quise alejarme, me dijo que sin él no era nada. Yo la dejé hablar. No por venganza, sino porque necesitaba escucharlo. No porque quisiera volver, sino porque por fin ella lo entendía. Y tú siempre me cuidaste. Siempre estuviste para mí, y yo fui una idiota. No, le dije. No fuiste una idiota. Solo no supiste valorar lo que tenías. Y eso tiene un precio. Guardó silencio. No sé si por orgullo o porque sabía que, esta vez, no había vuelta atrás. Y entonces lanzó su última carta. ¿Podemos empezar de cero? Sé que arruiné las cosas, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea. Respiré hondo. La miré fijamente. Y dije lo que llevaba meses guardando. Yo ya empecé de cero, sin ti. Se rompió. Literalmente. Se cubrió la cara con las manos, se encogió y murmuró entre sollozos. Lo perdí todo. Y ahí, mientras el viento movía las hojas secas del parque donde alguna vez fuimos felices, me di cuenta de algo. A veces el cierre no llega cuando alguien se disculpa, sino cuando tú ya no necesitas que lo haga. Suscríbete si quieres saber cómo va a terminar esta historia, porque aún falta lo más fuerte. Me levanté del banco. Ella me miró una última vez, con los ojos hinchados, buscando una señal, algo. Pero no había nada. Solo una lección aprendida con dolor. Esa noche, mientras llegaba a casa, no me sentí solo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Esa noche, al llegar a casa, abrí la puerta y me recibió el silencio, pero era distinto. Ya no era un silencio que dolía. Era paz. Me serví una copa de vino, sí, el mismo que se quedó sin abrir aquella noche en que se fue. Lo abrí sin tristeza, como un ritual simbólico, porque por fin entendí que el dolor había sido necesario para despertar. La pérdida me enseñó más que cualquier libro de autoayuda. Los días siguientes, ella volvió a escribir. Mensajes largos, vacíos, intentando justificarse. Fui una estúpida. Creí que era amor, pero era dependencia. Sé que no merezco otra oportunidad, pero te amo. ¿No podemos al menos hablar una última vez? No respondí. No por orgullo, sino porque aprendí que no se negocia con quien rompió tu alma sin mirar atrás. Y mientras ella se hundía en el arrepentimiento, yo comencé a florecer. Retomé mi vida social. Empecé a salir con una chica que conocí en un evento de lectura. No era modelo. No era alguien mejor en el sentido superficial. Pero tenía algo que no había tenido en años: calma, conversaciones sinceras, miradas limpias. Y lo más importante, admiración mutua. Una noche, caminando con ella por el paseo marítimo, me preguntó: ¿te costó dejar atrás a tu ex? Y le respondí con honestidad. Me costó soltar la idea de lo que creía que era amor. Pero cuando descubrí lo que es el respeto, todo lo demás dejó de tener valor. Y es que eso fue lo que aprendí. No se trata de encontrar a alguien perfecto. Se trata de estar con alguien que no te haga sentir que debes competir por su amor. Comenta: nunca vuelvas donde ya no fuiste prioridad, si has vivido algo parecido. Lo curioso es que, semanas después, supe que el alguien mejor, ya estaba con otra. Publicaba fotos con una chica nueva, frases de el amor verdadero llega cuando dejas ir lo tóxico, como si se burlara de todo. Y ella desapareció de redes. Sin publicaciones, sin historias. Solo silencio. Un silencio muy distinto al mío. Pasaron los meses. Y aunque no lo esperaba, ella volvió a aparecer. Un día, mientras salía del supermercado, la vi. Estaba más delgada, con la ropa arrugada, el cabello recogido a medias, y sin brillo en la mirada. Al verme, se detuvo. Sonrió con tristeza. ¿Podemos hablar? Solo 5 minutos. Acepté. No porque quisiera reabrir nada, sino porque ya no dolía. Porque ahora podía mirarla sin que se me partiera el alma. Nos sentamos en una terraza. Ella pidió un café, yo solo agua. He estado pensando mucho en ti, dijo. Y me doy cuenta de todo lo que perdí. Tú eras hogar. Y yo te cambié por una aventura. La escuché en silencio. Pensé que él me haría feliz. Me vendió el cuento de que yo merecía más, y yo caí, como una idiota. Pero cuando las luces se apagan, y los filtros se quitan, te das cuenta de que el amor de verdad no grita, no presume, cuida. Hizo una pausa. Se le quebró la voz. Me arrepiento de cada decisión. Y sé que no merezco nada, pero solo quería que lo supieras. No le respondí de inmediato. Solo la observé. ¿Sabes qué es lo triste? Le dije finalmente. Que cuando yo te amaba, tú me ignorabas. Y ahora que me dejaste, yo aprendí a amarme a mí. Eso la destruyó.
Y no lo dije para herirla. Lo dije porque era cierto. Había dejado de ser ese hombre que se arrastraba por amor. Ahora era alguien que se levantó de sus ruinas y reconstruyó algo mejor. Ella bajó la mirada. Solo quería verte una vez más, porque sé que esta vez es la última. Y tenía razón. Lo fue. Suscríbete si quieres saber cómo va a terminar esta historia, porque todavía queda un giro final. Volví a casa esa noche con una sensación extraña. No era felicidad. Era cierre. Era entender que no todas las historias necesitan reconciliación para terminar bien. A veces, el mejor final es simplemente no volver. Después de ese último encuentro, no volvió a escribirme. No volvió a aparecer. Y lo agradecí. Porque ya no quería mirar atrás. Mi vida comenzó a cambiar de formas que jamás imaginé. El dolor me había transformado, sí, pero no en alguien amargado. Me convirtió en alguien más consciente, más fuerte, más real. Conocí gente nueva, abrí un pequeño negocio en línea, algo que siempre había querido hacer, pero nunca me animé mientras estaba con ella, porque siempre había algo más importante que mis sueños. Y lo mejor, empecé a compartir mi historia en un foro, como desahogo, sin pensar que tanta gente se sentiría identificada. Un mensaje me marcó. Gracias por escribir esto. Me iba a arrastrar por alguien que me dejó, pero tu historia me abrió los ojos. Hoy empecé terapia. Gracias por enseñarme que también se puede cerrar sin volver. Y ahí entendí que a veces, tus cicatrices pueden convertirse en mapa para otros. Un día, mientras almorzaba con la chica con la que salía, sí, la del evento de lectura, sonó mi teléfono. Número desconocido. Lo ignoré. Segundos después, un mensaje de voz. La reconocí al instante. Era ella. Su voz sonaba más rota que nunca. Sé que ya no quieres saber de mí, pero solo quería decirte que me alegro por ti. Vi tu tienda online, leí lo que escribes. Y solo, quería que supieras que tu luz nunca fue el problema. Yo era la que no sabía cómo verla. Lo escuché solo una vez. No lo guardé. No lo respondí. Y esa fue la última vez que supe de ella. Comenta, el amor propio es la verdadera venganza si tú también aprendiste a soltar a tiempo. ¿Y sabes qué fue lo más bonito? Que por primera vez en años, me sentía bien solo. Ya no necesitaba demostrar nada, ni recuperar a nadie. Solo vivir. Y sí, después de un tiempo, el amor volvió a tocar mi puerta. Pero esta vez, no lo confundí con adrenalina. No era una montaña rusa. Era un refugio. La relación con la chica del evento de lectura fue creciendo de forma natural. Nada forzado, nada impulsivo. Nos conocíamos despacio, sin máscaras, sin pretensiones. No era perfecta, y yo tampoco. Pero cada conversación con ella era como respirar después de estar bajo el agua por demasiado tiempo. Nos reíamos de tonterías, cocinábamos juntos, y a veces simplemente nos sentábamos a leer en silencio, compartiendo espacios sin necesidad de llenar el aire con palabras. Una noche, mientras paseábamos por la ciudad iluminada, me detuvo y dijo: Tú eres distinto, no solo por cómo tratas, sino por cómo te hablas a ti mismo. Y eso me hizo pensar. Porque antes, cuando estaba con mi ex, mi diálogo interno era brutal. Me decía que no era suficiente, que no era atractivo, que no era divertido, que no merecía más. Todo porque alguien decidió no elegirme. Pero ahora, me hablaba con cariño. Me decía: vas bien. Estás creciendo. Estás sanando. Y eso fue lo que realmente me salvó. Una noche de domingo, revisando mi antiguo correo, encontré algo inesperado. Un mensaje de su madre. Sí, de la madre de mi ex. Decía: solo quería agradecerte por todo lo que hiciste por nosotras. Sigo lamentando cómo terminaron las cosas. Te lo digo de corazón, mi hija cometió el mayor error de su vida. Y yo solo espero que tú encuentres la felicidad que siempre le ofreciste. Me quedé helado. No lo esperaba, ni lo necesitaba. Pero fue como poner el último ladrillo a una herida ya cerrada. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque el desenlace de esta historia está a punto de cerrar el círculo. Y mientras leía ese mensaje, me di cuenta de algo profundo. A veces, el reconocimiento no viene de quien te falló, sino de quienes vieron desde afuera lo que tú ofreciste y cómo te rompieron. Después del mensaje de su madre, me quedé mirando la pantalla por unos minutos. No respondí. No era necesario. El pasado ya no tenía poder sobre mí, pero sí me sirvió para confirmar una cosa. Lo que das con amor, aunque no sea valorado en su momento, nunca desaparece. Deja huella. Y esa huella era lo que había cambiado mi vida. No para volver atrás, sino para caminar con más firmeza hacia adelante. Con la chica nueva, llamémosla Clara, empecé a construir algo real. Sin juegos,
sin huidas, sin ese vaivén emocional al que estaba tan acostumbrado. Era una relación basada en respeto y en algo que nunca tuve, reciprocidad. Una noche, mientras cocinábamos juntos, me miró y dijo: «¿Sabes qué me gusta de ti?» «¿Qué?» «Que no pareces alguien que está buscando llenar un vacío. Eres alguien que se encontró a sí mismo, y ahora camina acompañado». Y sí, tenía razón. Yo ya no estaba buscando una mitad. Estaba compartiendo mi plenitud. Un fin de semana fuimos a una casa rural. Solo nosotros, la naturaleza, y ese silencio que no incomoda. Fue ahí, sentado frente al fuego, que escribí las últimas líneas de la historia que había empezado en el foro meses atrás. La titulé «Me dejó por alguien mejor», y gracias a eso, me convertí en el mejor para mí mismo. La publiqué. Cerré el portátil. Y me recosté en su hombro, en paz. Comenta: «Gracias por dejarme, porque ahí empezó mi verdadera vida si alguna vez alguien te rompió y eso te empujó a sanar». Al día siguiente, al revisar el foro, tenía cientos de mensajes. Personas compartiendo sus propias historias, agradeciendo por haber puesto en palabras lo que ellas aún no sabían cómo decir. Y ahí lo entendí, de verdad. A veces, perder a la persona que creías amar es exactamente lo que necesitabas para reencontrarte contigo mismo. No fue inmediato. No fue mágico. Fue lento, doloroso, confuso. Pero con el tiempo, empecé a recuperar espacios que ya no me acordaba que eran míos. El silencio dejó de dar miedo y se convirtió en paz. La soledad ya no pesaba, ahora me sostenía. Dejé de hablar de mi ex. No porque intentara olvidarla, sino porque ya no tenía presencia en mi presente. No era odio. No era rencor. Era vacío emocional. Y eso, créeme, es mucho más poderoso que cualquier revancha. Mis días empezaron a llenarse de otras cosas. Mi pequeño negocio crecía paso a paso. La comunidad que me leía empezaba a escribirme con sinceridad, agradeciéndome por mostrarme vulnerable. Clara y yo habíamos construido algo real. No perfecto, pero auténtico. Nos peleábamos a veces, pero ya no por miedo al abandono. Ahora discutíamos para entendernos. Y eso lo cambiaba todo. Una tarde, mientras revisaba los comentarios de una historia que había publicado, uno me detuvo. Era simple, corto, pero directo. «Gracias por escribir esto. Me diste el valor para dejar a alguien que me estaba apagando». Ese mensaje me atravesó, no solo porque sabía exactamente lo que esa persona sentía, sino porque, en ese momento, entendí por qué había tenido que doler tanto. ¿Cuántas personas caminan por la vida convencidas de que merecen menos? Porque alguien que supuestamente las amaba, las convenció de que eran demasiado difíciles de querer. Y yo estuve ahí. Fui esa versión de mí mismo que caminaba cabizbajo, que tragaba palabras, que toleraba más de la cuenta. Pensé que lo había perdido todo cuando me dejaron. Y en realidad, lo que estaba perdiendo era el peso que no me dejaba volar. Días después, salí a cenar con Clara. Nada lujoso. Un restaurante pequeño, cálido. De esos que no tienen decoración perfecta, pero están llenos de historia. Mientras hablábamos, me preguntó: «¿Crees que, si no hubieras pasado por todo lo que pasaste, estarías aquí ahora?» Me tomó un segundo responder. La miré, sonreí con tristeza y dije: «No, me habría conformado con mucho menos. Habría seguido atado a alguien que no me veía, solo por el miedo de estar solo. Y nunca habría aprendido a amarme como lo hago ahora». Ella me tomó la mano con ternura. Y en ese gesto silencioso, supe que todo, absolutamente todo, valió la pena. Suscríbete si llegaste hasta aquí, porque queda el final, y te prometo que no lo vas a olvidar. Esa noche, al llegar a casa, me enfrenté a algo pendiente. Abrí una caja que no tocaba desde que me fui. Dentro había cartas antiguas, fotos descoloridas, entradas de cine, pulseras, boletos de avión, incluso una nota escrita a mano que alguna vez me hizo sonreír. Los observé uno por uno. No con rabia, con gratitud. Porque gracias a cada uno de esos momentos, por más vacíos, fingidos o dolorosos que hayan sido, yo había llegado hasta aquí. Y con calma, los tiré, uno a uno. No para olvidarla, sino para dejar espacio a lo nuevo. No fue un acto de odio. Fue un acto de amor propio. Un cierre limpio. Sin dramatismo. Sin lágrimas de telenovela. Porque aprendí que no todas las despedidas necesitan ruido. A veces, solo basta con mirar lo que fuiste. Y sonreír por lo que ahora eres. Pasaron los meses. Mi negocio prosperaba. Clara y yo decidimos mudarnos juntos. Una tarde, mientras colgábamos cuadros en nuestra nueva casa, ella encontró una vieja foto mía, de esos años grises. Me miró, y dijo: «Ese eras tú,
pero no te parecías a ti. Y tenía razón. En esa imagen, aunque sonreía, se notaba el cansancio. La mirada vacía de alguien que aprendió a fingir que estaba bien para no incomodar. ¿Qué hiciste con todo ese dolor?, me preguntó. La miré, sonreí y respondí. Lo convertí en leña para encenderme. Y nos reímos. Porque sí, ahora el dolor era parte del pasado, pero también parte de mi historia. Una historia que me hizo más sabio, más fuerte, más yo. Un año después, recibí un mensaje inesperado por Instagram. Era ella, mi ex. Solo decía, te ves feliz. Me alegra, aunque me duela. No respondí, porque no había nada que decir, porque el cierre ya no era un mensaje pendiente. Era mi vida bien vivida. Y eso es lo que quiero que recuerdes si estás pasando por algo así. No todo lo que pierdes es una pérdida. A veces es el universo quitándote lo que ya no te dejaba crecer. Comenta, ahora entiendo por qué dolió tanto. Estaban haciendo mi mejor versión, si tú también saliste de algo que creías amor, y resultó una lección. Y si esta historia te tocó, te removió, te hizo pensar. Suscríbete, porque aún hay muchas verdades que merecen ser contadas. Y recuerda, cuando alguien te deja por alguien mejor, no te rebajes, no busques competir, solo sigue, porque cuando quiera volver, será demasiado tarde.